Hola, bienvenidos a este vídeo dedicado al cálculo de derivadas, donde calcularemos la función derivada de cada una de las 6 funciones que puedes ver a la izquierda de la pantalla. La única dificultad que presentan las derivadas es la aplicación de la regla de la cadena, que también la puedes ver a la derecha de la imagen, en la ampliación con lupa de la tabla de derivadas que vamos a utilizar. Para la derivada de la primera función vamos a usar la regla de la cadena, paso a paso y con todo detalle. Para el resto de funciones aplicaremos la tabla de la derecha, que ya tiene incluida la regla de la cadena en cada una de sus fórmulas, lo que simplificará mucho la tarea. Lo haremos también minuciosamente y mostrando en cada paso la fórmula o fórmulas de la tabla que estamos utilizando. En la descripción de este vídeo tienes un enlace para descargarte la tabla que vamos a utilizar en formato PDF. Sin más, empezamos con la primera función. Y igual a paréntesis 3x al cuadrado menos 7 paréntesis a la cuarta. A la derecha tenemos la regla de la cadena. Nuestra función es una función elevado a 4 y es f compuesto con g de x. Entonces, f de x es la función elevar a 4, es decir, x a la cuarta, y g de x es la función que elevamos a la cuarta, es decir, 3x al cuadrado menos 7. Aplicando la regla de la cadena, f' de x será la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, y g' de x, la derivada de g, será 6x. Pero, como nosotros vamos a calcular f' en g de x, entonces será 4 por g de x al cubo, es decir, 4 por 3x al cuadrado menos 7 elevado al cubo. Y finalmente, entonces, nuestra derivada será f' en g de x, que es 4x al cuadrado menos 7 elevado al cubo, por g' de x, que es 6x. Vamos a repetir esta última derivada, pero utilizando solo la tabla de derivadas, que ya tiene incluida la regla de la cadena. Vamos a derivar entonces la función paréntesis 3x al cuadrado menos 7, cerramos paréntesis, elevado a 4. Eso será u elevado a n, donde u es una función. Y como vemos a la derecha, la derivada de u elevado a n será n por u elevado a n menos 1 por u'. Luego en nuestro caso será 4 por u, que es 3x al cuadrado menos 7 elevado a 4 menos 1, que es 3, por la derivada de u, que es 6x. Nuestra segunda función es el neperiano de u. A la derecha vemos la tabla de las derivadas y vemos que la derivada del neperiano de u es u' partido por u. En nuestro caso, u será 3x al cuadrado menos 3 dividido por 5x menos 7. La derivada de u, es decir, u', será la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo dividido por el cuadrado del segundo. Luego la derivada del primero será 6x y la derivada del segundo será 5. Operando los paréntesis nos quedará 30x al cuadrado menos 42x menos paréntesis. Cuidado con este paréntesis. El signo menos afecta a todo el paréntesis, es decir, a 3x al cuadrado y a menos 3. 15x al cuadrado menos 15. Y quitando el paréntesis nos queda lo siguiente, como puedes ver en la pantalla. Y finalmente nos queda 15x al cuadrado menos 42x más 15, dividido por 5x menos 7, todo ello al cuadrado. Este cuadrado no lo desarrollo porque luego se va a simplificar. Borro la línea de arriba, subo el resultado de u' y me queda lo siguiente. Finalmente, la derivada que buscamos, y' es igual a u' partido por u. Luego, en nuestro caso será u', 15x al cuadrado menos 42x más 15, dividido por 5x menos 7 al cuadrado, dividido por u, que es 3x al cuadrado menos 3, dividido por 5x menos 7. Un 5x menos 7 de arriba se va con un 5x menos 7 de abajo.
Finalmente nos quedará arriba 15x al cuadrado menos 42x más 15 y abajo el producto de 5x menos 7 por 3x al cuadrado menos 3. Operando y simplificando por 3 arriba y abajo. Nos queda lo siguiente. Vamos a derivar ahora la función e elevado a x al cuadrado menos 3x más 4. Buscando en las tablas tenemos que y igual a e elevado a u, la derivada es e elevado a u por u'. En nuestro caso, u es x al cuadrado menos 3x más 4 y por lo tanto u' será 2x menos 3. Es decir, la derivada definitiva será y' es igual a e elevado a u, es decir, e elevado a x al cuadrado menos 3x más 4 por u', es decir, por paréntesis 2x menos 3, cierro paréntesis. Vamos a derivar ahora la función neperiano de x por el coseno de x al cuadrado menos 1. Miramos en las tablas la derivada del producto de funciones, u por v, y será la derivada del primero, la derivada de neperiano de x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. La derivada del segundo tenemos que utilizar la fórmula y igual al coseno de u y su derivada será menos seno de u, en nuestro caso menos seno de x al cuadrado menos 1, por la derivada de u', en nuestro caso la derivada de x al cuadrado menos 1, que es 2x. Al final nos quedará que será 1 partido por x por coseno de x al cuadrado y ahora nos quedará más por menos menos neperiano de x por seno de x al cuadrado por 2x. Y finalmente nos queda que y' es igual a 1 partido por x por el coseno de x al cuadrado menos 1 menos el neperiano de x por el seno de x al cuadrado menos 1 por 2x. Vamos a calcular ahora la derivada de e elevado a x por tangente de x. Si miramos las tablas, buscamos la fórmula y igual a e elevado a u, la derivada es e elevado a u por u'. A su vez, u' es la derivada de un producto, es decir, la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, como vemos en la fórmula que hay a la derecha. La derivada del primero es la derivada de x, que es 1 por tangente de x, más x, que es el primero sin derivar, por la derivada de la tangente de x, que si nos fijamos a la derecha en la fórmula, es 1 partido por el coseno cuadrado de x. En este caso, u sería x y u' sería 1. Y bueno, esta ha sido bien fácil. Ya tenemos la derivada, que sería e elevado a x por tangente de x, por paréntesis tangente de x más x dividido por coseno cuadrado de x, cerramos paréntesis. Vamos con la siguiente derivada, que es y igual a la raíz cúbica de x al cuadrado menos 3x más 8, todo ello elevado al cuadrado. Si nos fijamos en la fórmula, tenemos aquí la raíz enésima, en este caso la raíz cúbica, y bueno, pues si aplicamos la fórmula sale bien. Bueno, es una fórmula un poquito rollo y voy a hacerlo de otra forma que yo creo que es más sencilla y además no hay que recordar ninguna fórmula nueva. Es suficiente con la fórmula del polinomio, es decir, u elevado a n, su derivada es n por u elevado a n menos 1 y que por supuesto el resultado es el mismo. Lo que hago es poner la raíz en forma de potencia, es decir, x al cuadrado menos 3x más 8 elevado a 2 tercios. Ya aplico la fórmula de la derecha que nos dice que u elevado a n, su derivada es n, en nuestro caso 2 tercios, por u elevado a n menos 1, en nuestro caso será x al cuadrado menos 3x más 8, todo ello elevado a 2 tercios menos 1, por la derivada de x al cuadrado menos 3x más 8, que luego la calcularemos. Igual a 2 tercios
por paréntesis x al cuadrado menos 3x más 8 y sumamos las fracciones, el denominador común es 3, luego será 2 menos 3 partido por 3. Y la derivada de x al cuadrado menos 3x más 8, que es 2x menos 3. 2 menos 3 partido por 3 es menos 1/3, que es un exponente negativo en el numerador, lo podemos poner positivo en el denominador. Y al final nos queda lo que veis en pantalla y operando el paréntesis del numerador, este sería el resultado definitivo de nuestra derivada. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Y os emplazo a próximos vídeos. Si os ha gustado, nos vendría muy bien que nos dierais un like con el dedito para arriba. También os animamos a darle a la campanita para suscribiros a nuestro canal de YouTube y así poder estar al tanto de los nuevos vídeos que iremos subiendo. También sería de agradecer que los compartierais en vuestras redes sociales. Y tened en cuenta que las matemáticas son sencillas cuando se entienden. Un cordial saludo y es un placer estar aquí con vosotros. Hasta el próximo vídeo.